¿Qué tal, compa? Saludos. Les comparto rápido esto. Al rato regreso a hacer un poquito más de videos. Pero este me pareció muy interesante. Desde ayer quería subirlo cuando lo encontré. Les voy a dar el antecedente de algo que seguramente ustedes se acuerdan, pero habrá muchos desmemoriados que no. Murrieta Cummings. ¿Quién era Murrieta Cummings? Raúl Murrieta Cummings fue coordinador de la política económica en el equipo de transición cuando el títere pagó la presidencia, la compró. Este güey estaba encargado de ese asunto. En una entrevista con el Universal confirmó lo siguiente: se planificará de la mano de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el Plan Nacional de Conectividad. Es un proyecto que más va Es uno de los proyectos que más va a impactar con reducir toda la brecha digital para que nuestros niños se desarrollen con competitividad delante de las nuevas generaciones. Decía él que el Internet iba a ser para todos. Durante la gestión de Peña Nieto se tendrá continuidad al Plan Nacional de Conectividad. El Internet en espacios públicos entra en esto. Las personas podrán ir a las plazas públicas, a un edificio de gobierno, y simplemente prender su dispositivo y tener acceso a Internet. Esto es parte de lo que estamos valorando y proponiendo cosas que tengan sentido, mencionó. Una de las promesas del títere, ya saben que prometer no empobrece, fue precisamente esto: libertad completa en Internet, conectividad en todo el país. Esas eran las promesas. Hoy vamos a ver las realidades. Las realidades son estas. Hay un muy buen artículo en Vice, esta web, se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes lo lean, que tiene por título, así como coloqué yo al video: La guerra abierta de Enrique Peña Nieto contra Internet. Se los leo, no está tan largo, no lo chutamos, y ustedes lo pueden repasar después. Está escrito, pues, ¿por quién más? Por Robles Maluf. Viene su Twitter también, por si quieren hacerle algún comentario. Jesús Robles Maluf escribió lo siguiente: una cosa es navegar por las redes de manera caóticamente libre en busca de aquellos lugares a donde no hemos ido, o al encuentro de personas, ideas y conversaciones nuevas. Y otra muy diferente es intentar navegar en un laberinto con puertas de acceso para toda la riqueza de información y comunicación, cuyas llaves las tiene un funcionario. Esto último quiere Enrique Peña Nieto para Internet, en la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones. A las 3:23 horas del 5 de marzo, la página web 1dmx.org fue restablecida luego de 3 meses de censura. El 2 de diciembre de 2013, despuesito de la madriza que le pararon. Esto es de 2013, perdón. La empresa de alojamiento GoDaddy bajó del sitio a petición de un agente especial asignado a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Cómo explicamos los 3 meses de censura al más puro estilo de Irán o China? Cerraron la página. Esto lo estuvimos difundiendo un buen tiempo. Continúa la nota. Parafraseando al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el Partido Revolucionario Institucional cumple 85 años en la plenitud de su pinche poder. Tras 12 años de ausencia en el gobierno federal, el PRI ha retomado el control de las decisiones políticas. Ninguna institución llega a esa edad sin haber adoptado sus objetivos. Su clave no está tanto en adoptar cambios radicales en los métodos políticos, sino en adaptarlos a las actuales circunstancias. En el centro de la estrategia priista ha estado el férreo control de los medios de comunicación y el acallamiento de las voces críticas para cerrar la pinza alrededor de la libertad de expresión. Desde 1994, el EZLN hizo de Internet un campo político alternativo,
y le recetó al priismo un buen gancho al hígado al difundir sus ideas políticas por todo el planeta. Así, en la historia del activismo digital, los zapatistas le dieron la primera lección al mundo. Al resto de la ciudadanía, con contadas excepciones, le costó entender que Internet podía servir para cambiar las cosas. Yo hago aquí un paréntesis. Esto es algo que de verdad tendríamos que tomar en cuenta. Todos esos detractores del movimiento zapatista no consideran que el primer movimiento en el mundo que le dio un empleo distinto al Internet no solamente era el chat, no solamente era la música, que se dio cuenta de las posibilidades enormes que nos daba acceder a Internet para compartir el pensamiento, la ideología política, las discrepancias, etcétera, pues fueron los zapatistas. Y el movimiento hizo de Internet el medio de comunicación y lograron salir al mundo, que el mundo se enterara de lo que estaba ocurriendo en Chiapas por medio de Internet. Así es que agradézcanle todos esos detractores del movimiento zapatista, a los propios zapatistas, que se haya empezado a partir de esto a utilizar el Internet de una forma diferente. Continúo. El cambio de siglo trajo a los panistas a la silla presidencial. El acceso a la red creció y rondó el 40% de la población mexicana. En 2005 y 2006, el movimiento afín a AMLO tomó Internet como un espacio alternativo ante el cerco que le impusieron. Tras la cuestionada elección, destacan Radio AMLO y el Sendero del Peje como plataformas que en su momento abrieron la brecha. Los años de Calderón fueron los años de la guerra contra las drogas y el endurecimiento de un estado policíaco. Se persiguió a los tuiteros terroristas, ¿se acuerdan? Por solo difundir alertas a la gente sobre la violencia en Veracruz, y hasta las bromas dichas en mal momento hicieron que Mario Flores pasara un día detenido en la PGR. Las redes sociales se constituyeron en las nuevas válvulas de escape para la opinión disidente que molestaron a gobiernos de todos los colores. Si con el PAN los actos represivos a los usuarios de Internet eran más bien fruto de reacciones a circunstancias específicas, con el PRI vendría el profesionalismo de la censura. En 2009, los priistas constituyeron el Movimiento Nacional de Cibernautas, definido como una organización de cibernautas del CEN del PRI, cuyo reto era lograr una sociedad que se informara, se involucrara y se sincronizara. Gestamos, decían ellos, cibervoluntarios. Ya en campaña surgieron los escándalos de los likes comprados para Facebook, de los ejércitos de usuarios a sueldo de torta y frutzi llamados activistas, que generaban falsa opinión en redes. Cerraban la pinza con una millonaria operación compleja de bots en Twitter, bautizados como Peñabots, y de los cuales muchos van a entrar el día de hoy a este video, que en un principio se dedicaron a apoyar las cuentas de campaña y hacia el final de la misma a censurar o secuestrar los hashtags de la oposición. Un estudio de John Paul Bergman y Mixi Gupta de la Escuela de Informática y Computación de la Universidad de Indiana recientemente demostró que en China, fíjense nada más esto, en México, en Siria y en Rusia se han usado los bots masivamente para ahogar las voces disidentes. No lo dice Juan Pérez, lo dice la Universidad de Indiana. Aquí en China, a pesar de esta estrategia, los diversos análisis indican que Peña Nieto perdió la contienda en Internet, incluidos los medios sociales. El periodo postelectoral y el primer año de gobierno se han caracterizado por un cúmulo casi viral de propuestas legislativas para ahogar la disidencia en las calles. Entre ellas se encuentran las reformas al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, la Ley Antiprotesta, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Congreso Federal, la Ley sobre Manifestaciones en Jalisco, la Ley Borge en Quintana Roo
y recientemente la Ley de Manifestaciones Públicas en San Luis Potosí. La cara digital de esta estrategia ha sido la detención y tortura de 3 activistas digitales antes del 5 de mayo en Puebla. Aquí lo hemos dicho. La censura a la fecha del blog de Marisa Martínez, expareja de Peña Nieto. El escándalo por la forma que el gobierno nos espía mediante el uso de spyware como Finn Fisher. La intentona de castigar la difamación de políticos en redes sociales, como lo que propuso Marianita Gómez del Campo, ¿no? En Nuevo León, la injusta prisión del bloguero Gustavo Maldonado, las amenazas a Alberto Escorcia, colaborador de @YoSoyRed, el ataque al portal de Sin Embargo y a las cuentas de correo de Lidia Cacho. El último de estos episodios me tocó directamente, dice Robles Malor. Semanas antes del 1 de diciembre de 2013, lo invitaron a escribir un artículo para la rediseñada página 1dmx.org. Escribí sobre la disidencia y su aportación para la democracia real. Los textos y otros materiales, como los videos y la plataforma, para generar evidencia de los abusos, solo duraron pocos días en línea. Se interpuso un amparo contra esa decisión bajo el supuesto que la embajada no actuó sola. El sitio se mantuvo censurado hasta que los jóvenes del 1DMX decidieron hacer pública la censura. Como era de esperarse, las autoridades se lavaron las manos, aunque la investigación sigue. La buena noticia es que hubo reacción. La ciudadanía ha plantado cara. Junto con organizaciones de todo el mundo, el grupo de activistas digitales Contingente MX envió un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se abordara el tema del espionaje de Estados Unidos y de otros países. El Contingente MX también instó al gobierno mexicano a apoyar la Declaración Conjunta sobre Internet en la OEA y lanzó una campaña por los 13 principios sobre la vigilancia en el área de Internet. Dicha declaración conjunta de la OEA, esto nos lo dice la nota, que firmó el gobierno de México, el día de hoy Enrique Peña Nieto se la pasa por debajo de los huevos. Ahí es donde el gobierno de México firma y se compromete a no censurar ni en una población ni en ningún sector de la población el Internet, incluso y aún cuando el Internet pudiera representar un obstáculo a la seguridad nacional. Así lo dice el documento que firmaron. Continuamos. Propuesta Cívica demandó ante el IFAI el esclarecimiento en la compra de programas de vigilancia en Internet. El colectivo Internet para Todos logró la inclusión del acceso a Internet como derecho constitucional y lucha por incidir en las reformas de telecomunicaciones. Las campañas Yo Amo Internet e Internet Libre buscan generar conciencia sobre la importancia de la experiencia de un Internet abierto. Esas son las buenas. La mala noticia es que nos enfrentamos desde hace días a un reto aún mayor. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones presentada por Peña Nieto es abiertamente un reto para la libertad de Internet. Las razones de un primer análisis son las siguientes, y las enumera. Número 1. Las personas y sus derechos al rincón. Centralidad de los derechos. Dice Maló, es una ley que gira entre las autoridades y las empresas del sector. Y solo en los últimos artículos se habla tímidamente de las personas y sus derechos como usuarios. Deberíamos contar con una ley centrada en los derechos de las personas, con las obligaciones de las autoridades para garantizarlos y un marco adecuado de regulación de las empresas. Número 2. ¿Para qué tener cobertura universal si con las telenovelas tienen? Al no establecer derechos, no especifica cómo se logrará un mayor acceso a Internet, sobre todo de quien menos tiene. Es claro que al llegar al capítulo de cobertura universal, la claridad se vuelve retórica y solo se establecen las obligaciones generales y vagas de los gobiernos de hacer planes. No establece esquemas de gratuidad para aquellas personas que menos tienen y deja al arbitrio de las autoridades establecer sitios públicos en Internet. Cuando pedíamos esquemas de Internet para sectores vulnerables, nos tacharon de populistas.
Peña Nieto busca ahora regalar 14 millones de televisores digitales que están controlados por Cedesol, en algo que ya también hemos denunciado y que se empezó a llevar a cabo en Tamaulipas. Internet gratuito para todos, no. Cuando lo pide la gente de la izquierda, la verdadera izquierda, hablo de la izquierda no partidista, cuando solicitamos Internet libre para todos nos dicen populistas. Pero para ellos no es populismo que el gobierno se gaste millones de pesos en 14 millones de televisiones que van a regalar en todo el país. Número 3. Internet como infomerciales. Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán ofrecer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. ¿Capacidad? No contempla protección al uso no comercial de Internet y, por el contrario, en la propuesta se ponen en peligro principios fundamentales para los procesos de creación y generación de conocimiento, como compartir o expresar ideas que constituyen la base del desarrollo de Internet. Número 4. La charola digital. En materia de vigilancia e intervención de las comunicaciones, la iniciativa funciona como las viejas charolas de los policías judiciales en el artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a proporcionar, esto es gravísimo, la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad. Es decir, que si yo digo en este momento, Javier Duarte, vas y chingas a tu madre, Javier Duarte le puede solicitar a la proveedora de Internet que le diga dónde estoy, cuál es mi dirección IP, relacionada a qué número de teléfono está mi dirección IP, y por lo tanto pueden tener mi dirección para que en menos de 15 minutos tenga a la policía en la puerta de mi casa. Uf. El punto, en este caso, es que no solo las autoridades federales, sino las procuradurías estatales, muchas de ellas cooptadas por el crimen organizado, tendrán la facultad de lo anterior. El solo pensamiento de que esa charola digital puede ser delegada a cualquiera configura una película de terror, y sí es de terror. Sí, esto es de terror, es de dar mucho miedo. Nosotros les decimos lo que es legal y les decimos cuándo no pueden navegar, en el punto número 5. Esto es muy grave también. Los proveedores de Internet se vuelven policías, dado que podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Y aunque establece la libertad de elección de contenidos, esto será posible dentro del marco de la ley o siempre cuando sea legal. Y resulta que por estas disposiciones la interpretación de la ley determinan los gobiernos y no un juez, como sucede en la mayoría de las democracias. O sea, ¿quién va a determinar si lo que estoy haciendo es legal en Internet o no? En cualquier lugar del mundo sería un juez. Pues no. Aquí, ¿quién va a determinar si mis contenidos son legales o no? Pues es el gobierno. Eso es muy grave. Número 6. Bloqueo de Internet. Llegados a este punto, Peña Nieto se puso muy ambicioso. ¿Por qué no bloquear Internet cuando yo quiera? Pero claro, solo por tu bien. Según el artículo 197 de la propuesta, las autoridades podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Dice Malouf: me gusta esta redacción porque me acuerdo de ella todos los días. Entiendo que a Enrique Peña Nieto le moleste que las personas le hablen, lo critiquen, le hagan memes o blogs con sus pifias, que los periodistas difundan las tranzas y que los activistas denuncien abusos. Lo entiendo, dado que Internet puede, como herramienta, transformar las condiciones de injusticia y ampliar el campo de la conciencia. El plan de Peña Nieto es simple: tener el control mediante la tecnocracia. No sé a ustedes, al menos yo prefiero que la gente diga lo que quiera decir, que investigue y que enseñe a otros, que se ría y divierta, que navegue por ese mar hermosamente caótico que es el conocimiento y las conversaciones de Internet. A mí no me gustan los laberintos, menos en los que apagan la luz y que están cerrados con llaves en bolsillos autoritarios. Más claro ni el agua. Qué excelente artículo de Malouf, qué excelente artículo. Y esto es lo que se nos viene encima: la censura completa del único medio que habíamos encontrado para poder decir cosas que pensamos, para disentir de ellos, para expresarnos, para compartir información, para decir la verdad que callan, para, para emparejarnos, porque el Internet nos hace a todos iguales. Este es el mundo de los iguales. El Internet ha propiciado que pueda platicar con un médico al igual que con un mecánico, o con una mujer en Japón, o con un hombre en Argentina, y todos somos iguales. Esto es lo que se ha logrado por medio de esta maravillosa herramienta, de uno de los inventos más grandes en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, pues a ellos les parece muy peligroso. Es muy peligroso porque despierta conciencias. Yo no soy absolutamente nadie para creer que se han logrado cambios a través de este espacio que manejo desde hace ya mucho tiempo. No es el primer canal que tengo, ni mucho menos, sino me han clausurado canales, me han tirado otros, etcétera. Pero es muy chingón encontrarse mensajes de ustedes cuando me dicen gracias por informarnos, o decirme gracias por compartir esto, gracias porque este espacio me abrió los ojos. Y es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. En los últimos días, muchos mensajes sobre que agradecen el difundir las cosas que no salen en la televisión. Por ejemplo, cuando hablé sobre el escandaloso y terrible caso de la masacre en Allende, Coahuila, que es algo que está callado, oculto en todos los medios de comunicación del país. Nadie habla de eso, nadie dice nada, y desapareció una población completa a manos de un cártel. Ellos nos quieren quitar esta única herramienta, ellos quieren controlarlo todo, y como van a controlar también los contenidos en la televisión, México va a regresar al siglo XX, a mediados de él, cuando lo que ocurría en Chihuahua no lo podía saber la gente del Distrito Federal o de Chiapas, porque pues ¿para qué se enteran? Para ustedes Televisa, telenovelas, fútbol y ya es suficiente, no necesitan más. Y es muy delicado lo que quieren hacer con el Internet, es muy grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en un mundo donde todos estén comunicados? Nosotros vamos a estar completamente incomunicados. No vamos a poder tener espacios como este. No vamos a poder compartir la información que para nosotros es vital. ¿Cómo ejerces tu decisión ante los hechos si no tienes los elementos para poder decidir? ¿Cómo, si nada más tienes una parte de la verdad, puedes escoger para tomar una decisión? Te hace falta la otra. Necesitas las dos versiones.
para sacar de ellas tu propia conclusión. Y lo que quiere el gobierno es que nada más exista una verdad, la suya, y que te jodas con esa y te la tragues. Y es terrible porque si aún en este momento, teniendo internet, hablas con gente y te das cuenta que viven completamente cerrados, que están en un círculo y que no alcanzan a ver más allá de sus narices. Hablo de todos estos aplaudidores de Felipe Calderón, por ejemplo, que aún teniendo tantos elementos en internet para poder desenmarañar el engaño de su falsa guerra contra el crimen organizado, siguen diciendo que fue el mejor presidente que ha habido en la historia de México, aun cuando hay tantos hechos que hemos podido conocer a través de internet sobre las complicidades de sus secretarios de Estado con los cárteles del crimen organizado, de las reuniones que han tenido o que tuvieron con los líderes de estos cárteles, de sus reuniones con el Chapo, de sus reuniones con el Asca, de los portafolios llenos de billetes que llegaron a la presidencia por parte de estos delincuentes para seguir operando en las plazas que Felipe Calderón les concesionó. Y todo esto no lo habríamos sabido si no existiera el internet. Y no habríamos sabido tampoco que Enrique Peña Nieto golpeaba a su exesposa. Y no habríamos sabido que Enrique Peña Nieto violó a un profesor o lo mandó violar. Y no habríamos sabido tampoco que Enrique Peña Nieto se equivocó en la FIL diciendo una estupidez terrible. No habríamos sabido tampoco que en los eventos durante su campaña se acarreó tanta gente y no lo habríamos visto en directo, no habríamos tenido videos. Y no habríamos entendido que Enrique Peña Nieto es completamente tonto, que no es mentira, que es un personaje al que le falta capacidad intelectual y que nos está gobernando. Y lo vemos cada día a partir de los discursos donde dice estupideces tan grandes como hola Octavio Paz. Y por supuesto que todo esto no quieren que siga saliendo, porque los deja muy mal parados. Y vienen hechos muy graves que quieren callar. Hace apenas 2 días me comentaba una persona que están reactivando el aeropuerto en Atenco. Y viene la venganza de Enrique Peña Nieto contra el pueblo de Atenco, porque lo va a imponer. Y porque no vamos a tener forma de poder enterarnos de esto, porque van a manipular la información, porque cuando salgan las televisoras van a decir que fueron los violentos de Atenco los que se opusieron nuevamente al progreso y al desarrollo del país, cuando fue a través de internet que nos enteramos de las atrocidades que estos desgraciados cometieron contra la gente más desprotegida de la comunidad de Atenco. Y ese tipo de cosas, y no vamos a saber que existe una masacre en Oaxaca, y no vamos a saber que existen delincuentes asaltando en las carreteras de Puebla, y no nos vamos a enterar de lo que ocurre en Michoacán, y no vamos a poder ayudar a la gente que pide ayuda desesperada en las redes sociales, y que dice compartan esto por favor, o la fotografía de mi hija desaparecida. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar ahora que apliquen esta famosa ley de comunicaciones. Es muy grave. Yo no creo que no me equivoco al decir que esta reforma, que esta ley es tan grave como la reforma al sector energético, al mismo nivel, es tan grave como lo que hicieron con Pemex. Es muy grave, muy, muy grave. Y tenemos que organizarnos para defender esto, y no lo vamos a defender a través de las redes sociales porque ni siquiera las vamos a tener. Esto se tiene que defender en las calles. No tenemos otra forma. No nos queda de otra, no nos va a quedar de otra. Con una presión social tan fuerte que los haga desistir. Porque si no, adiós al oscurantismo total. Al oscurantismo total. Los avances de los grupos sociales, los logros, las transformaciones en otros países se han organizado a través de internet. Yo les doy como ejemplo lo que ocurrió acá. Ha habido grandes victorias que han conseguido los colectivos en España organizados a través de las redes sociales. Echaron atrás la privatización de la sanidad organizándose en redes sociales. Gamonal logró detener una
brutalidad que quería imponer el alcalde a través de las redes sociales. Y así como esas. Y nosotros no las vamos a tener. Porque en cuanto tú quieras publicar algún evento para poder organizar una manifestación de protesta o lo que sea, te lo van a bloquear y puedes ser perseguido y te van a meter a la cárcel. No mames, es de terror lo que se nos viene encima. Un estúpido que se convirtió ya en fanático mío, y lo digo así fanático porque los fanáticos son de lo más nefasto que hay en este mundo, viene aquí a decir que yo era el que criticaba a Venezuela y que ahora estoy diciendo que pasa lo mismo, que yo era al que criticaba a las personas opositoras a Maduro en Venezuela y que pasa exactamente lo mismo ahora en México, que nos quieren hacer exactamente lo mismo. Es completamente diferente. En Venezuela el 70% de la prensa es en contra de Nicolás Maduro. Y que no vengan con mamadas, o sea, métanse aquí a YouTube, hay decenas y decenas y decenas y centenas de videos que demuestran lo que ha pasado en Venezuela y que son de la oposición. Nosotros no vamos a poder hacer eso, no vamos a poder tener esos contenidos en la red, contenidos en contra del gobierno jamás. Entonces no vengan con mamadas de que en Venezuela hay una dictadura cuando la verdadera dictadura se está viviendo en México. El PRI recargado y va por todas y quiere todo el control. Puta, qué de terror. Regreso al ratito, quería subir esto desde ayer, no pude. Ahorita voy a hacer 2, 3 cosas y regreso para subir información de temas que me parecen importantes. Compartan el video, compártanlo, esto es muy importante, esto es muy grave, compartan este video, compartan esta información. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace de esta nota de donde leí, para que se la pasen a la gente y les digan, mira güey, esto es lo que se viene, esto es lo que va a pasar. Compártanlo, es importante mientras podemos. Saludos.